porque le parecía muy oportuno hablar sobre el general Urdinarrain, que fue un gran colaborador de Urquiza. Y precisamente Urquiza es el que reunió el Congreso Constituyente que dio nuestra Constitución Nacional, que a veces los entrerrianos no lo recordamos. Fue gracias a ese gobernador de Entre Ríos y a los soldados entrerrianos que se llegó al Congreso de 1853. Bueno, y Urdinarrain es una figura que, claro, no se conoce prácticamente, muy poco, porque el líder era Urquiza. Claro, claro. Entonces, Urdinarrain ayudó a llegar a ese congreso. ¿Por qué? Porque fue un militar que estuvo en la batalla de Caseros, donde tuvo una gran participación, o una participación, mejor dicho, en un momento decisivo de la batalla, con 1.300 hombres que tenía a su cargo. O sea, el ejército grande, que era el de Urquiza, tenía 30.000 soldados. Urdinarrain a su cargo tenía 1.300. Y he logrado encontrar la lista de los 1.300 soldados que tuvieron en Caseros. ¡Qué documento!, ¿no? Sí, qué documento. Basado en estos libros, como ves, estoy rodeada de libros. Bien, entonces Urdinarrain colaboró en llegar a la Constitución Nacional. Perfecto. Pero además, él no fue solo militar. Fue también un diputado de la provincia de Entre Ríos. Y Entre Ríos tenía que dar su constitución. ¿Por qué? Porque la nación se había organizado en forma federal. Entonces, cada provincia tiene que dictar su propia constitución. Y eso sucedió en 1860. La Convención Constituyente se reunió ahí en Concepción del Uruguay, en el histórico colegio. Ahí sesionaron los diputados. Y Manuel Antonio Urdinarrain fue el presidente de esa convención, que dio la Constitución para Entre Ríos. Además, fue un hombre que le interesaba mucho la educación, la cultura. Él fue colaborador de Urquiza en la fundación del Colegio del Uruguay. Claro. Es una obra de Urquiza, pero Urquiza delegaba en sus fieles generales, en sus amigos, tareas. Bueno, y Urdinarrain colaboró en la fundación del Colegio del Uruguay. Y no solo eso, como era una persona de una cultura poco común, así lo define el historiador Sarobe, lo invitaban muchas veces para asistir a las mesas de exámenes. Claro. Que hoy no lo podemos creer, porque, bueno, las cosas han cambiado, pero los alumnos, todos los alumnos, tenían que dar un examen final ante una mesa de profesores. Y en público, podían ir vecinos de la ciudad. Bueno, a Urdinarrain lo invitaban a participar de esas mesas de exámenes. Y de ahí, del Colegio del Uruguay, me dieron actas de aquella época. Entonces, reunir ese material fue grandioso, por el trabajo que me llevó, por el tiempo, y porque uno ya no habla solo de lo que dice un libro, y hay que recurrir a los libros, y a los libros en papel. Exactamente. Yo te felicito por la revista en papel, porque ahí está la documentación o la información. Después estos libros te dicen dónde puede haber documentos. Bueno, yo recurrí al Palacio San José, donde encontramos cartas, a la Basílica de Concepción del Uruguay, donde encontramos el acta de bautismo
de Manuel Antonio Urdinarrain, que ahora está en la estación, encontramos las actas, el acta de casamiento con Hermenegilda Irigoyen y las actas de bautismo de cada uno de los hijos. Hasta los historiadores de Concepción del Uruguay quedaron sorprendidos, porque si bien ellos conocen más que nosotros del general Urdinarrain, pero no sabían que había tenido 11 hijos. Claro. Bueno, conseguimos todas esas actas de bautismo. En el Colegio del Uruguay, actas de las mesas de exámenes. En Concordia, un historiador me proporcionó, bueno, desde los campos que tuvo ahí cercano a Concordia, la fundación de la ciudad de Concordia en un campo de Urdinarrain. Después tenemos una carta que él le dirigió a Urquiza cuando trasladó el pueblo de Mandisoví y se fundó la ciudad de Federación, eso por orden de Urquiza. Claro. ¿Por qué esto? Tampoco podemos imaginar lo que era en esa época, pero donde estaba asentado Mandisoví, una zona limítrofe, muchas veces habían cruzado, bueno, ejércitos de un lado, del otro, habían saqueado el pueblo, la gente se tenía que ir al monte vecino. Entonces Urquiza le indicó a Urdinarrain que trasladara a esa población a un nuevo lugar. Y él fue el que eligió ese sitio cercano a la costa del Uruguay. Y bueno, y ahí fundaron la nueva ciudad que después se llamó Federación. Esta es la Federación que quedó sepultada por las aguas, Claro. cuando se fundó la actual Federación. Bueno, y tenemos esa carta que Urdinarrain le dirige a Urquiza y le dice cómo va a ser el traslado de la gente y que las personas le piden que haga una escuela. Fíjate vos el interés que había por aprender. Y él le dice a Urquiza, como no hay ninguno que haga ladrillo, la voy a hacer de madera. Bueno, son cosas que hoy lo tenemos todo hecho. Claro. Pero en ese momento había que hacerlo. Sí. Como Colón. Colón es una ciudad, un puerto que surge para dar salida a la producción de la de la colonia San José. Es otra obra que se piensa, que se proyecta, y ahí Urdinarrain era el presidente de la Cámara Legislativa. Entonces él es el que firma la ley que le da autorización al Poder Ejecutivo, que también era gobernador Urquiza, para fundar el puerto y la villa de Colón. Bueno, en fin, una persona que uno no imaginaba que hubiera tenido tantas responsabilidades. Y bueno, y esto de la charla en la UCU fue realmente positiva, ¿no? O sea, sí, redondeando, digamos, el balance ha sido positivo de tu presencia. Todo esto que te estoy contando lo desarrollé allá en una hermosa conferencia, porque nos recibió la vicerrectora de la UCU. Le entregaron al intendente de nuestra ciudad, que me acompañó, que siempre me acompaña y que quiero destacarlo, porque las autoridades de la UCU estaban sorprendidas que nuestro intendente se interese tanto por la historia de Entre Ríos, porque esto es historia de Entre Ríos. Exacto. Que nos toca muy de cerca, pero que lógicamente es de la provincia. Bueno, le entregaron justamente como regalo, pidieron ahí a la municipalidad de Concepción del Uruguay, y fue el secretario de gobierno a entregarle los libros que se llama Historia de Concepción del Uruguay, escritos en 3 tomos por Oscar Urquiza Almandós.
Yo los tengo, pero prestados. Ujú. Estos no son los que le entregaron al intendente. Es el historiador más importante que tuvo Concepción del Uruguay, así que le hicieron ese regalo, le pidieron que, que expresara algo, que contara. Y bueno, y luego desarrollé yo la charla, como te digo, aproximadamente en 1 hora. Qué bueno. Proyecté muchas imágenes con los documentos que hemos reunido y les gustó mucho. Qué Les bueno. gustó muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Había profesores de la UCU, del Campamento Calá, del Centro Cultural Urquiza, y les gustó. Qué bueno. Así que, Buenísimo. bueno, para mí fue una gran responsabilidad porque yo sabía que estaba ante catedráticos. Y ahí llevé, bueno, la investigación que hice. Una prueba más, Liliana. Sí, Así que, una bueno. prueba más, exacto. Nosotros de Panorama Informativo te agradecemos por este testimonio y por supuesto siempre, bueno, agradecerte por el tiempo y bueno, y a disposición. Muchísimas gracias, Dardo, muchísimas gracias. Que sigas por este camino, Liliana, gracias. Gracias a vos, Dardo.